bienvenidos a Terror en Pantalla. El lugar donde exploramos los misterios más oscuros, las conspiraciones más inquietantes y los secretos mejor guardados de la humanidad. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más enigmáticos de la historia, el Experimento Filadelfia, una supuesta prueba militar que desafió las leyes de la física y de la realidad misma. 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el mundo entero vivía sumido en una espiral de caos, miedo y desesperación. La tecnología y la ciencia eran utilizadas como armas de guerra, y los gobiernos buscaban constantemente una ventaja estratégica que los colocara por encima de sus enemigos. Fue en este escenario que, según la leyenda, Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más oscuros, inquietantes y enigmáticos de la historia moderna, el Experimento Filadelfia. La historia comienza en el astillero naval de Filadelfia. La Marina de los Estados Unidos estaba obsesionada con encontrar formas de proteger sus buques de los temidos submarinos alemanes, cuya letalidad había cobrado cientos de vidas. En este contexto, nació un proyecto secreto, un experimento que, supuestamente, tenía como objetivo hacer un barco indetectable a los radares enemigos. Pero lo que ocurrió con el USS Eldridge, el destructor que protagonizó esta inquietante historia, iría mucho más allá de la invisibilidad. El día señalado fue el 28 de octubre de 1943. El USS Eldridge fue equipado con potentes generadores eléctricos y dispositivos electromagnéticos de última generación, tecnología que se rumoreaba estaba basada en las teorías del mismísimo Albert Einstein sobre el campo unificado, una teoría que buscaba unificar las fuerzas fundamentales del universo. Según los registros no oficiales y los testimonios de quienes presenciaron el experimento, una niebla verdosa y espesa comenzó a envolver el barco mientras las máquinas cobraban vida. Los testigos describieron cómo el barco parecía vibrar intensamente, mientras un zumbido ensordecedor llenaba el aire. Y luego, desapareció. No solo desapareció del radar, sino que el USS Eldridge literalmente se desvaneció frente a los ojos de los presentes. Según la leyenda, el barco fue teletransportado de manera instantánea a Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Los testigos en Norfolk aseguran que el barco apareció brevemente en sus aguas, rodeado de la misma niebla verdosa, antes de volver a desaparecer y regresar a Filadelfia. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos, como si el barco hubiera atravesado las mismas leyes del tiempo y el espacio. Pero lo más perturbador de esta historia no es la teletransportación, sino lo que ocurrió cuando el USS Eldridge volvió a aparecer en Filadelfia. Los relatos aseguran que la tripulación estaba irreconocible. Algunos marineros habían desaparecido por completo, como si se hubieran desintegrado durante el experimento. Otros estaban fusionados con el casco del barco, sus cuerpos atrapados en el metal en una visión que parecía sacada de una película de terror. Los pocos que sobrevivieron físicamente intactos mostraban signos de locura, episodios de paranoia extrema, pérdida de memoria y comportamientos erráticos. ¿Pero qué ocurrió realmente? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Algunos teóricos de la conspiración creen que el experimento logró abrir un portal dimensional, exponiendo a la tripulación a fuerzas desconocidas que destrozaron su mente y cuerpo. Otros sugieren que el gobierno sabía de los riesgos y aún así continuó adelante, sacrificando a los marineros en nombre del progreso científico. Por supuesto, la Marina de los Estados Unidos ha negado repetidamente que este experimento haya ocurrido. Los documentos oficiales señalan que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia durante las fechas señaladas y que la historia es solo una elaborada ficción. Pero los rumores no se apagaron. De hecho, en la década de 1950, un hombre llamado Carl Allen, conocido como Carlos Allende, escribió extensamente sobre el experimento Filadelfia, afirmando que había sido testigo directo de sus consecuencias. Sus cartas describen con lujo de detalle los efectos catastróficos del experimento, aunque nunca presentó pruebas concluyentes. Una de las teorías más discutidas es que el experimento no tenía como objetivo la teletransportación, sino simplemente hacer al barco invisible al radar utilizando potentes campos electromagnéticos. Los científicos sugieren que estos campos pudieron haber causado alucinaciones masivas entre los testigos, explicando los relatos fantásticos sobre desapariciones y teletransportación. Sin embargo,
Esto no explica los testimonios de la tripulación ni los misteriosos efectos físicos que se describen. El experimento Filadelfia ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde películas hasta libros y documentales, esta historia sigue capturando la imaginación de quienes buscan la verdad detrás de los secretos gubernamentales. Pero lo que sigue siendo más aterrador no es solo la posibilidad de que este experimento realmente haya ocurrido, sino lo que implicaría, que el ser humano es capaz de manipular fuerzas que no comprende, arriesgándose a desatar consecuencias que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué opinas tú? ¿Es el experimento Filadelfia una advertencia sobre los peligros de la ciencia descontrolada, o es simplemente una leyenda creada para cautivar a generaciones enteras? Lo cierto es que, aunque nunca tengamos todas las respuestas, esta historia sigue siendo un recordatorio inquietante de lo lejos que somos capaces de llegar en nuestra búsqueda de poder y conocimiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana exploramos lo desconocido, lo inquietante y lo inexplicable. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo misterio.